Claro con Caro. Hola, hola. Caro, ¿cómo ¿Cómo estás? ¿Qué estás? qué has hecho? ¿Cómo vas? Muy, muy, muy bien. Feliz de poder haber coincidido en este ratico tan emocionante para conversar contigo. Además, porque los raticos son cada vez más escasos contigo. Qué barbaridad. Pues esta vez fue un poco difícil porque estamos viajando, entonces aquí era buscando un espacio en el hotel, llegar a tiempo y bueno, me encanta poder estar acá. Ya mañana estaremos de regreso en Medellín Ah, qué y bueno. ya volvemos otra vez a la rutina. Además, porque tendremos una noticia muy especial de lo que va a ocurrir en Medellín dentro de poquito. Así que eso lo dejamos para más adelantico como sorpresa. ¿Sí? Me encanta, me encanta. Rico verte, Caro. Estoy feliz de que nos acompañes en este encuentro tan especial. Además, con un título muy sugestivo, El poder de las guías, claves para alcanzar el éxito y el bienestar. Bueno, yo quisiera empezar por una cosa elemental, Caro, y es que para quienes no te conocen, que no creo que sean muchos, pero para quienes no te conocen, ¿quién es Carolina Hernández? Bueno, Carolina Hernández es una apasionada por las finanzas. Una persona que le encanta la educación y compartir información. Yo creo mucho que como humanidad, si todos nos dedicáramos a compartir las cosas en las que somos buenos, la humanidad sería diferente. Todos nacimos con diferentes aptitudes, actitudes, talentos, y yo creo que estamos acá para compartirlos. Entonces, o sea, yo desde pequeña, en estos días tuve la reunión del colegio de los 25 años de graduadas, y todas mis amigas me decían, Caro, ¿tú te acuerdas que te esperábamos todas las mañanas para ver cuál iba a ser el resumen del examen? O sea, a mí toda la vida me encantó el concepto de, si yo entiendo algo, se lo quiero explicar a la gente. Y esa ha sido siempre como mi naturaleza, ¿cierto? Entonces, cuando me di cuenta que, bueno, las finanzas son lo mío, esa es mi pasión, eso es lo que yo más disfruto, empecé a darme cuenta que, bueno, ¿y cómo le enseño esto a la gente? ¿Cómo lo comparto? Claro. Entonces, pues esa fue como mi inspiración, digámoslo así. Qué bueno, maravilloso, excelente. Entre otras cosas, nosotros en Sintergética decimos que deberíamos cambiar esto de la competencia por la compartencia, ¿no? Ah, Y yo creo ajá. que es verdad lo que tú dices. Creo que ahí empieza parte del bienestar y la abundancia cuando en verdad compartimos de manera generosa y cuando entendemos que el conocimiento no nos pertenece y que por lo tanto si somos dueños de un don, de un talento, pues no tendría ningún sentido que esté ahí si no es para compartirse. Así que de entrada agradezco muchísimo ese punto de vista tuyo porque creo que de verdad eso es un abrebocas interesante para lo que se nos viene en esta charla tan especial. Bueno, Caro, a ver, esto de que haya claves para alcanzar el éxito y el bienestar, digamos, voy a ser un poquito de abogado del diablo, ¿sí? Ujú. Porque todos los días escuchamos comentarios como este, conviértete en un ser millonario, conviértete en el ser, ta. Y resulta que vamos y a la práctica, bueno, ¿qué hacer para concretar eso realmente? ¿Y qué hacer para llevarlo a un estado de verdad de bienestar? Entonces, yo creo que la sola trayectoria tuya nos va contando muchas cosas, ¿no? Y en esa trayectoria, con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, todo esto, yo creo que definitivamente, como dicen por ahí, por sus obras los conoceréis. Entonces, ¿qué decir de esto, Caro? Pues mira, a ver, yo empecé a notar que en redes hay muchas personas que están construyendo su imperio, llamémoslo así, compartiendo Sí, información de cosas que no han vivido y lo que los está enriqueciendo es las redes, claro. ¿cierto? Yo por ahí tengo una frase que me gusta que digo que hay gente pobre enseñando a pobres cómo ser ricos. Y pues Ah, sé que es como un poco chocante, puede llegar a ser, pero es peligroso entender que
aunque tengan buena intención, hay muchas personas que están enseñando a otros cómo alcanzar esta riqueza sin haberlo vivido, ¿cierto? Sin haber experimentado lo que es ir escalando financieramente, lo que en realidad eso conlleva, ¿cierto? Y parte de mi análisis y de querer compartir todo eso, hice un análisis de qué fue lo que en mi vida me enseñó a triunfar económicamente. Sí, Y llegué a la conclusión de que habían sido los guías más importantes en mi vida, que son mis padres. Eh, Cuando me di cuenta de eso, o sea, fui a mi niñez a entender ellos qué habían hecho diferente, porque hay muchos buenos padres en la vida, pero que de pronto en la parte económica es su parte débil y han sido los que han causado, en cierta forma, que las personas no prosperen económicamente, que tengan todas estas creencias y todos estos virus mentales. Entonces, mi idea fue, tuve la fortuna de contar con padres que no fueron así, que me enseñaron. Eh, y por eso me encanta cuando estábamos hablando del tema del live, el poder que tiene un buen guía, ¿cierto? muy O bueno. sea, tú eres un guía en el área de la salud. Hay guías, o sea, hay guías para todo. Y en la parte financiera, muchas personas carecen de guías. Y no por, o sea, no de mala intención, sino que yo siempre tenía, cuando estaba queriendo tomar una decisión económica, inmediatamente mi papá, o sea, yo sabía que contaba con él como un muy buen guía. A medida que fueron los años, a medida que yo empecé a hablar con diferentes personas, a asesorar personas, me di cuenta que eso no era lo normal. A mí me llaman, hay veces personas mayores que yo a decirme, Caro, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Tú qué harías? Vendo, compro, ahorro, invierto. No tienen a quién ir. Ujú. Y y de ahí salió este concepto de guiar, de coger y plasmar todas esas cositas que de niña me enseñaron y que ya como adulta me di cuenta que fue gracias a una niñez muy saludable en la parte económica lo que creó esa mentalidad próspera y de abundancia y que todo se puede alcanzar. Te escuché alguna vez, somos inmensamente prósperos y ricos. Esa frase me encantó, pero no sé cómo. ¿Sabes ¿Cómo es eso qué? de que somos inmensamente prósperos y ricos? ¿Sabes qué es lo que pasa? Nosotros no nacemos ni ricos ni pobres, nacemos con padres ricos o padres pobres, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? La gente crece, nace en un hogar pobre y ya automáticamente asumen que son pobres. O sea, como dicen en inglés, se ponen el label, la marquita acá. No, tú no naciste ni rico ni pobre. Naciste con padres ricos o padres pobres. Está en ti empezar a generar esa riqueza, esa prosperidad. El concepto de abundancia, todos somos abundantes, es todos tenemos el acceso a las mismas cosas que nos dan la abundancia, el sol, el aire, la naturaleza, o sea, por todas las cosas que todos tenemos acceso y que debemos de agradecer a diario. La Sí, riqueza es una consecuencia de tus acciones cuando tienes una mentalidad de prosperidad. Y ahí volvemos a cómo alcanzar esa mentalidad de prosperidad y son posturas de la vida. Eh, ah, Vea, aquí dicen, acá voy, que es el genio, me encanta como lo explica la parte de abundancia, prosperidad y riqueza. Vamos a ver, nos está diciendo que ahí va, acabo de salir de los dos, tenemos, eh, no sé si tienes ya buena señal, pero por ahí te van a mandar una invitación. vamos a ver si ya entró la solicitud. Aquí está, aceptar. Vamos a darle a aceptar a ese sujeto. Vamos a ver qué nos va a decir ese sujeto. Ay, ¿Qué te pareció? Vea, ¿Qué hombre. más? Y pensamos que nos habíamos librado de Jaiber Pérez, hombre. No puedo creer. ¿Cómo van? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo vamos? Bien, por aquí buscando pisco, hermano. Estoy adicto al pisco. Qué ¿Qué han maravilla. hecho? ¿Cómo va Ya todo? empezamos a chicanear. Qué bueno, ¿no? Bueno, hombre, Jaiber, estábamos hablando aquí de que somos inmensamente ricos y que definitivamente
somos prósperos, pero que a veces, decía Caro, tenemos esos virus mentales que no nos permiten ver realmente lo que representa nuestros verdaderos recursos. Y entonces, ¿cómo hacer que volvamos a creérnosla aquello de que somos inmensamente prósperos y ricos? Hermano, la clave está en la mente. La clave está en cambiar el chip, porque de lo contrario, lo que está enfermo es la mente. O sea, el Yo creo dinero que está el en la alma mente. no se enferma. El alma no se enferma porque el alma es perpetua, es infinita. Nosotros no tenemos una vida, sino muchas vidas, y el alma está con nosotros en todas ellas. Pero la parte mental, que tiene que ver con la neuroemoción también, es el camino por el que estamos aquí en este plano existencial, y es el que nos hace el juego. ¿Por qué? Porque el cuerpo simplemente es un resultado, es un medio, pero la mente es la parte importante porque es lo que une lo espiritual, etérico, con lo material físico. Que la parte de la mente es la más importante porque mira que un celular tiene mente, tiene una programación, tiene un software, y eso realmente ¿qué es? Es un intangible porque no se puede tocar, no pesa, no tiene peso real. Si uno actualiza el celular, sigue pesando los mismos gramos, pero se actualizó y quedó más rápido, quedó más lento, lo que haya sido. Entonces, esa es la parte mental, la parte que no se puede medir, pero es el resultado. O sea, la parte mental es la que determina qué tan rápido anda el celular, a qué velocidad anda, qué tanto guarda, la misma parte de nosotros. La parte mental es la clave, porque es la que determina qué tan rápido podemos andar. O sea, Le, uno le, no, le, le decía yo a Alejo que a mí me encanta tu definición de prosperidad, riqueza y abundancia y cómo se unen si no las puedes explicar, porque tú tienes una forma sí, muy concisa de explicarla. uno no hace lo que es capaz de hacer. Nosotros no hacemos lo que somos capaces de hacer, nosotros hacemos lo que creemos que somos capaces de hacer. Entonces, por eso es que la mente es la que determina absolutamente todo. Entonces, la definición de prosperidad, abundancia y riqueza. La abundancia es el mundo en el que estamos. Vivimos en un universo que tiene abundancia de todo. O sea, nada es escaso, nada. Hay abundancia de personas, abundancia de sol, abundancia de aire, abundancia de agua, abundancia de todo lo que nosotros necesitamos para los requerimientos de un humano. Ok. La prosperidad es la mente, la que aterriza esa abundancia, la que es capaz de conectarla y atraerla y transformarla en cosas materiales, que es la riqueza. La riqueza es la materialización de la abundancia. Entonces, cuando uno no tiene mentalidad, o sea, cuando uno no es próspero, uno no ve la abundancia, uno la niega, uno siente que es menos que alguien, cuando la abundancia es totalmente democrática, es para todo el mundo. Ok. Entonces, si uno no la pilla, si uno no espabila con eso rápido, siente que es víctima de algo, siente que algo le falta y siempre tiene excusa. Pero la prosperidad es para mí la clave. ¿Por qué? Porque es la que no, te hace ver abundante y uno ya sabe que lo único que necesita es aumentar sus límites, aumentar sus niveles de merecimiento, como se llamen, o aumentar sus niveles de conectividad para poder materializar más. Y eso es lo que transformaría la mentalidad pobre, porque no hay pobreza, lo que hay es una mentalidad de pobreza, pero la Bien. pobreza en sí no existe, no existe. Pero no significa, volviendo, Caro, a lo que decías, de que si nací con un padre rico o un padre pobre, mi mentalidad tenga que ser pobre o rico de acuerdo a esas circunstancias. Correcto. De hecho, mira que tú puedes nacer en un hogar, yo lo divido en dos categorías. Tú puedes nacer en un hogar muy restrictivo o muy permisivo. Ok. Y no quiere decir que por tú estar en un hogar restrictivo, que necesariamente eras pobre. Tú puedes crecer con mucho dinero en un hogar restrictivo, donde se le pone el valor a todo, donde no hay disfrute. Y puedes crecer en un hogar pobre, donde todo es permisivo y no te das cuenta que estabas gastando por encima de los ingresos, ¿cierto? Entonces, al final tiene que ver mucho con esa mentalidad de la que nos habla Jaime. Es cómo tú empezar a forjar esa idea de prosperidad para poder alcanzar la riqueza. Qué bien, qué bien. Ahí viene una cosa que me parece súper especial y quiero hacer una diferencia aquí muy clara para la gente que nos está siguiendo.
una guía millonaria. Cuando hablamos de una guía, estamos hablando de una mentora millonaria o de una guía como una especie de rotero para encontrar esa vía millonaria o las dos cosas. Las dos cosas, porque mira que el nombre, cuando yo escribí el libro, no tenía nombre. La historia de mi libro es muy curiosa porque es que a mí me dieron la idea de escribir un libro, nunca fue un sueño de escribir un libro, o sea, eso no estaba ni siquiera en mis planes de vida. Y la editora de mi libro me dijo, Karen, tú tienes una historia chévere que contar, escríbela. Y yo escribir un libro, acuérdate que mi español, yo llevo 25 años viviendo en Estados Unidos, se me dificulta, yo pienso en inglés. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a escribirlo pensando en mis hijos, que mis hijos algún día lean cuál fue ese trayecto de mamá para alcanzar la libertad financiera antes de los 40 y alcanzarla solita, ¿cierto? Entonces, yo Sí. empecé a escribir el libro, lo termino, la editora, sin yo saberlo, se lo presenta a una editorial, una de las más grandes del mundo, yo no lo sabía, yo de editoriales no sabía nada, cuando me dijeron, queremos el libro, aún sin nombre, o sea, el libro no tenía nombre. Entonces Qué bien. empezamos, al principio del libro, yo digo en el libro que lo que yo quiero hacer es una guía para las personas que no tienen esa guía como la tuve yo. Entonces de ahí es un juego claro, es una guía millonaria porque sí, hay cómo alcanzar un paso a paso de cómo alcanzar la libertad financiera. Entonces por eso lo puedes tomar por los dos lados. Me Por aquí lo encanta esa tengo, mira. expresión libertad financiera. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Ya lo Ya estamos debe ser contemplando. que te llega el tuyo. Nos toca dar la primicia ya y es que este jueves 3 de abril en la Librería Panamericana, en el auditorio de la Librería Panamericana, vas a hacer el lanzamiento de una guía millonaria. En Entonces, ¿quién Medellín. puede ir a esto? Caro, ¿quién va a poder asistir o cómo es eso? ¿La gente tiene que inscribir? ¿Cómo es eso? Es entrada libre, es en uno de los salones de la Panamericana, que son salones grandes. Creo que lo único que tiene límite es el parqueadero, pero es entrada libre. Qué bueno. Y va a ser muy chévere porque vamos a tener una charla con la editora, Jaiber y yo, para hablar del libro y de todos estos tips que están plasmados ahí. Así que todos cordialmente invitados. Yo ya estoy apuntado. Eso es el jueves a las 7 de la noche, Alejo, ¿cierto? y por ahí está preguntando 6. Weimar que si vamos a estar en la Filbo. Sí, vamos a estar en la Filbo el 26 de abril, allá nos vemos sábado. Caro también va a estar También allá en una conferencia. No, pero voy a cuéntenos tener una... qué es eso de la Filbo, cuéntenos de eso, pues, porque Sí, entonces bueno. así También voy a estar en la Feria del Libro de Bogotá el 26 de abril, que es un sábado a las 2 de la tarde, en uno de los escenarios, hablando también del libro. Así que para los que no estén en Medellín, nos podemos ver también en Bogotá. Y los de bueno, Medellín, que es este jueves 3 de abril, es a las 6 de la tarde. y vamos a tener que dar de una vez la otra primicia. Y el 22 de abril vamos a Exacto. estar en Square, en el edificio Square. Vamos a tener este par de monstruos allá ese día 22 de abril, 6:30 de la tarde. Así que quienes quieran asistir a esa charla, ustedes saben, miren, yo la anuncio aquí y voy a poner de una vez el contacto donde se pueden inscribir, porque resulta que yo la anuncio Eso es y llena. mañana está eso lleno. Ya está lleno, Así correcto. que ahí voy a fijar ese comentario para que se inscriban y después no digan, me quedé sin poder asistir. Jueves 22, perdón, ese es, ¿qué? 22 de abril, ese Creo que es es martes, creo que es martes martes. 22 de abril, martes Sí. 22 de abril. Así que quienes quieran asistir, vamos a estar allí con este par de monstruos, como digo yo. Qué maravilla. Bueno, yo tengo una pregunta para los dos y voy a hacer aquí, mejor dicho, yo no sé qué van a hacer ustedes para torearme a mí porque yo le escucho a Jaiber decir en muchas ocasiones, hermano, yo no invertiría en propiedad raíz, yo más bien pongo esa plática a rentar y me voy por allá a la parte del trading y de los commodities y de todas estas cosas. Y oigo que esta mujer que nos acompaña nos dice, yo me volví millonaria con la propiedad raíz, hijo de madre, entonces ahora ¿a quién le hago caso?
Yo contesto antes de irme que Caro se quedó sin celular o fui yo, sin datos. Alejo. No, fui yo un ratico, Ah, pero, bueno. pero yo creo que ya volví. Ale- Alejo, todos son ciclos, hermano. O sea, a mí me dicen hay que comprar Bitcoin y está a 112.000. Yo les digo, no, ¿cómo le ocurre? Está en la parte alta, espera que corrija. Y todo Ajá, tiene que ver con ciclos de la economía. ok. Caro lo dice, en este momento en propiedad raíz en Estados Unidos, si usted está mirando a 20 años, hágale. Pero si usted está pensando en comprar ahora, no, porque está en el ciclo de arriba. Entonces, espérate que haya una corrección para que entres. ¿Cómo se sabe? Por los precios, por el inventario, por las tasas de interés, por todo lo que está pasando. Entonces, uno lo que hace es que espera correcciones. Eso es cíclico. Al menos que estés esperando a muchos años, entonces ahí ya no importa en qué punto entres. Pero yo creo Perfecto. que todo vale la pena. Lo importante es entender cuál es tu El plazo. momento. En propiedad raíz, en bolsa, en lo que sea. ¿Cuál es tu plazo? A qué futuro estás mirando? ¿A dónde apuntas? Ok, ok. Y, y hay otro punto que para mí es muy importante, y no solamente son los ciclos, sino en qué punto de la vida estás. ¿Qué capacidad tiene alguien de invertir o no? Si tú sabes cómo invertir en el mercado Forex, listo, de pronto la rentabilidad puede ser mayor que en propiedad raíz, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, si tú estás empezando a crear hijos, quieres crear esa estabilidad de un hogar, un techo, y tu forma más conservadora es invierte, esa propiedad se te va a valorizar y te quedas quietecito y no tienes que hacer nada. O Claro, sea, depende, yo diría que las habilidades del inversionista, del país en el que estés. eh, una cosa es Estados Unidos, donde el apalancamiento te da un impulso increíble. En lugares como Colombia no, pues o no de igual forma. La preconstrucción en Colombia puede ser muy positiva, en Estados Unidos no. Entonces, depende también de la situación de la persona, de la edad, de las expectativas, y a eso le sumas los ciclos de los que nos está hablando de Hyber. ahí la necesidad de una guía millonaria, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo voy dejando entonces para que ustedes sigan hablando solitos. Entonces nos vemos pasado mañana en la Panamericana para que hablemos sobre una guía millonaria, sobre el libro. Y el 22 de abril con Alejo y con Caro en el edificio Square para que hablemos sobre la mentalidad del dinero. Pero ojo, no pasa mañana, el jueves. El jueves, El jueves, Ah, es jueves que hoy 3 es de abril, lunes, entonces el jueves ya. jueves Listo, 3 de listo. abril. ¿A qué horas es que es? 6 de 6 de la la tarde. tarde. Ah, es 6 de la tarde. Yo había dicho 7 de la noche. Corrijamos esos 6 de la tarde en la Panamericana, así que nos la vamos a gozar porque va a ser muy especial. Hombre, Javier, qué rico verte, Sigan qué ahí rico verte. conectados. Nos Bueno, vemos. dale pues. Nos vemos. Chao. Eso Bueno, porque ya Carlos, le sirvieron el pisco y ay, se va a ir a yo tomar creo el que este mío. hombre se pone a chicanear y bueno, bendito sea Dios. Claro, mencionaste una cosa que me queda llamando la atención. Pudiéramos decir que hay una especie de perfil financiero de la gente, porque, Total. porque yo veo que entonces este puede invertir en esto o en aquello, es tal vez uno más conservador que otro más arriesgado, otro que se atreve. ¿Cómo mencionar esto de los perfiles financieros? Pues mira, es curioso porque es algo que me inventé, lo plasmé en el libro de la mejor forma posible, pero a través de los años, a medida que yo fui conociendo gente, se me volvió como un hobby, pero no por criticar, sino porque me encantaba como el concepto del análisis de cómo es esta persona. Y todos, absolutamente todos, caemos en un perfil. Ajá. Entonces yo me inventé unos 10 perfiles, yo los llamo perfiles exitosos y perfiles no exitosos, donde quienes los conocen, porque me oyen hablar de ellos, me dicen, ay, sí, así es mi... ¿Se te fue la voz? Esperemos que ahí hubo una cosita con la voz de Caro, pero bueno, no te oímos todavía. Nos está diciendo que hay unos perfiles financieros, unos perfiles no exitosos, como ella los llama, y unos perfiles exitosos. Bien, vamos a ver si de pronto llegó. No, no nos llega tu audio. No nos llega tu audio. Tal vez si desconectas los audífonos, no sé si sea por ahí. A ver, veamos. Nada, no tenemos audio. ¿Qué sería?
Es más, se le congeló la imagen. Ahí sí, estamos viendo tu imagen, pero no, pero estás sin audio. Nada, no, no. Veamos a ver qué pasa. Tal vez, A tal ver ahí. vez. Ahí sí, Ahí sí. perfecto. Ah, Ahí perfecto, sí, ya. ahí sí. O sea, en mi disciplina de cosas, ya mi tiempo de social media se apagó, ya no podía, entonces me cortó. Ay, Dios Ya, mío. ya, Miren ya ese me mensaje excedí. subliminal. No, sabes que me toca hacer eso. O sea, yo siempre pongo el timer de Instagram porque si no uno se queda ahí. Entonces, es que ya, Bueno, su tiempo de Instagram se le acabó. desactiva tu timer en este live porque hay Ajá, mucha ya. cosa que tenemos que hablar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Te hablaba de sus perfiles. Entonces, la gente, tú te das cuenta que a todas las personas que conoces la puedes meter en uno de esos perfiles. Y entre los 5 perfiles no exitosos y los 5 perfiles exitosos, todos tienen como una contraparte. Ok. Entonces, te doy un ejemplo. Eh, hay uno que es muy, muy conocido, o sea, vas a identificar a muchas personas ahí, que es el miedoso. El Este es uno de miedo. los perfiles no exitosos. Ujú. ¿Qué caracteriza al miedoso? Es aquel que a toda solución le encuentra problema. Es la persona que tú le das una idea, hablando de la parte comercial y de negocios, y le encuentran el pero. Ujú, Siempre ujú. es buscándole la excusa del por qué no se va a dar. Ajá. Les puedes explicar las cosas bien, pero no. O sea, eso no sea, es una actitud muy negativa. Se ponen muy a la defensiva cuando tú tratas de insistirles algo, entonces es una entonces cuando tú eres vendedor y tú conoces estos tipos de perfiles, lo peor que puedes hacer es insistirles, Ok. porque aún se sienten aún más atacados ante el concepto de siempre ponen la excusa en otra persona o en alguien. Ah, yo lo haría, pero mi marido, yo lo haría, Ajá. pero el año entrante, o sea, a todos le ponen esa excusa y es esos temores que manejan. Ahora, ¿cuál es Distinto el miedoso al conservador, ¿no? Bien distinto. totalmente distinto? Porque el conservador, tú lo podrías poner en lo que yo llamo, si eres un perfil no exitoso, el informado paralizado, Ajá. que son estas personas. El informado paralizado son personas que estudian mucho. ¿Sabes qué es curioso? Los médicos en ¿Así? la parte comercial, la mayoría de los médicos que yo conozco están en uno de estos dos perfiles, el informado paralizado o el informado activo. El informado activo es la parte positiva, el perfil exitoso, y el informado paralizado es el no exitoso. ¿Por Ok. qué? Son súper estudiosos, súper analíticos, entonces saben mucho del tema, pero el informado paralizado, por ese exceso de análisis, no toma las decisiones. Ok. Les da, estudian tanto sobre un tema que lo sobreanalizan. Entonces, ¿por qué digo que es curioso? Porque los médicos, entonces tengo muchos clientes médicos, eh, su naturaleza es de estudio, es ese Claro. saber que siempre hay más, que mientras más lees, siempre hay más. ¿Qué tal si hay un estudio que diga algo diferente? Entonces, el informado paralizado, como te decía, es el estudioso del grupo, pueden ser excelentes socios. Entonces, cuando tienen esa información paralizada por exceso de análisis, son personas perfectas para tener un socio, Ok. alguien que les diga, que los coja de la mano y les diga, venga, no, avancemos. ¿Cierto? Entonces hay veces, tú lo notas, y pues digo los médicos por Claro. ti, la pareja casi siempre es la que, no, dale, mi amor, metámonos en eso. Y el médico sigue analizando y la pareja es la lanzada. Sí. Entonces, ese es otro tipo de perfil que yo tengo, que el lanzado son El estas lanzado. personas, el lanzado, este es un perfil exitoso, que es aquel que actúa con puro instinto. Ok. Si Ok. se equivoque, cogen la equivocación
como un aprendizaje. Entonces, son personas que, mi papá tiene un dicho que a mí me encanta, es meten la cabeza y el cuerpo sigue. Mm, O sea, mm, simplemente si algo les resuena, van por él sin haber ok, estudiado, como sea, y si fracasan, le dan la vuelta al fracaso. O sea, no. inmediatamente dicen, no, no importa. O sea, sí, aprendimos de la lección y ven el fracaso como algo positivo. Entonces Entonces, ese es todo es el lanzado, ¿no? el lanzado, el lanzado. Entonces, bueno, cada uno de estos está, pues, tengo como toda la descripción. Entonces, me parece muy chévere cuando tú te das cuenta de, uy, yo definitivamente soy un informado paralizado. Bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es Pero esa contraparte? la buena noticia es que ese perfil puede cambiar. O sea, en Claro, algún momento yo puedo estar en el informado paralizado y pasar al informado activo. O correcto, correcto. eso lanzado a lo O a mejor con el cualquiera. tiempo. Porque mira, el informado activo es el que te estudia tanto que decide estudiar al asesor No, más que... l- Entonces, cuando si tú eres estudioso, yo tengo mucho de informada activa, porque yo soy de la creencia de zapatero a tus zapatos. ajá, Si tú, si tú no crees en tu médico, cambia de médico, claro. ¿cierto? Entonces, yo creo mucho en estudiar a la persona que te va a analizar. Entonces, el informado activo es aquel que es muy bueno en su campo, los Ujú, médicos, sí, y quieren tener a alguien en el campo que desconocen tan bueno como ellos son en su propio campo. qué Entonces, bien, qué bien. el informado activo para mí son muy estudiosos, simplemente se concentran más en quién los asesora, más que en el tema que necesitan asesoría. Hay, Y yo creo que eso te hace dar, o sea, te potencia es el conocimiento que tengas. hay dos que me llamaron mucho la atención, incluso por la denominación que les das. El sabelo todo sin acción es la cosa, y otro que me encantó que decía el soñador parlanchín. Bueno. El saberlo todo sin acción, todos, conocemos muchos, todos lo Ah, saben. O sea, tú les tratas de explicar algo, oh, sí, 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 yo sé, yo sé. Sí, 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 al amigo de mi amigo esto le pasó. ajá, Tú les tratas de hablar de Bitcoin, entonces ya saben de Bitcoin y toman, o sea, mezclan información, pero para ellos es muy importante mostrar que sí saben. ok, Y muchas ok. veces es ese miedo al actuar, ¿cierto? Sí, Quieren que, o sea, ellos creen que su data, que lo que ellos saben, sobre todo porque le pasó al amigo del amigo, es más confiable que lo que te puede estar diciendo un asesor, ¿cierto? Entonces, para mí ese es el saberlo todo sin acción, porque en realidad si supieran de verdad sobre el tema, pues claro, lo eh, que están haciendo, ah, ¿no? ajá, exacto. ¿Y Y cómo lo diferencia del soñador parlanchín? el señor parlanchín es estas personas que a toda hora tienen negocios. O sea, que tú las oyes hablando y son, tú dices, uy, no, qué empresario, porque tienen ventas de no sé qué, distribución de no sé qué, y tú sabes que económicamente están mal, pero ese hablan y hablan y hablan de negocios, son de esas personas que están a toda hora tratando. Entonces, el señor parlanchín no tiene falta de acción. Ellos actúan, sino que no tienen capacidad de análisis ante la acción. Ajá, Entonces, un soñador parlanchín, todo lo que brilla es, o sea, todo a todo hora es como que esa es la oportunidad de la vida. Ustedes tratan de vendérsela a otros sin ellos haber triunfado en lo que están vendiendo. De hecho, hoy en día vemos mucho de eso en redes, que son personas que lo que están queriendo, uy, se nos está cortando un ah, poquito la señal. es que aquí Ahí, la señal está un poco sí, inestable. sí, sí, te veo ahí un poquito pixelada por momentos y se pixela también la voz, si es que podemos Bueno, decir. yo creo que ahí Pero bueno, sí, ahí sí. ahí. Entonces, bueno, ese soñador parlanchín le gusta es deslumbrar y cree que con deslumbrar eh,
Yo creo que ahí sí. Ahí sí, sí. Al Ok, y deslumbrar. deslumbrar y cree que las otras van a invertir, van a apoyar. eh, o sea, son muy soñadores y casi nunca hacen cuentas básicas, o sea, no calculan. Si tú me haces hablar a mí, yo hablo mucho de lápiz y papel, de hacer Ah, cuentas, no saben hacer cuentas. Entonces son a los que tú les dices, invierta $2 y en 2 días tiene 10. Oh, sí, se deslumbran y no le ponen la lógica al negocio por querer ok. soñar. Bueno, Caro, hay una cosa que también me parece interesante y es que, a ver, hay gente que nace con un perfil, yo no sé si eso es innato o qué, pero un perfil exitoso que dice es que yo por naturaleza soy exitoso, pero hay otros que definitivamente no tienen o no tenemos las herramientas adecuadas y entonces estamos buscando ese tipo digamos, que de posibilidades para salir adelante. ¿Qué herramientas se te ocurren a ti, así como abuelo de pájaro? Yo sé que vas a profundizar mucho de eso en el lanzamiento de tu libro, en esa guía millonaria, pero ¿qué herramientas prácticas podemos tener para la gente que nos está siguiendo aquí ahora y que le van a contar a otros para que vayan acompañando ese día? Porque me parece bien especial. Mi Uy, otra vez se nos investigación, cortó la cuando, señal con... Aló, aló. ¿qué tal ahí? Ahí, ahí, ahí. Ahí yo creo que sí, está un poco inestable, pero bueno, decía que en mi investigación, pues, con el libro en general, entonces leí muchas estadísticas de como los porcentajes en la humanidad de millonarios, multimillonarios y lo que eso se requiere. El innato, porque para mí ese es uno de los perfiles que es innato, es un mínimo porcentaje de la humanidad, mínimo. Y yo me considero prueba de que no soy innata, sino que construí las características necesarias Sí, para poder ser considerada innata. Entonces, si tú me preguntaras a mí, Caro, ¿qué es lo número uno? O sea, el punto número uno para uno poder construir esa libertad financiera, la disciplina. Eh, Suena simple, pero eso es un entrenamiento, o sea, el no gastar por encima de lo que ganamos, el saber manejar una tarjeta de crédito, el saber manejar un préstamo, el saber ahorrar, el tener esa disciplina de no gastar más, ¿cierto? Es sí. disciplina. Y se puede crear, se puede ejercitar. Es Ok, difícil para muchas personas cuando tú no naces viendo el dinero como un área importante de la vida. Cometemos el error de desconectar a los hijos desde pequeños de la parte económica cuando no hay por qué. O sea, uno, ¿por qué no le puede decir a un niño de 8 años que la cuenta de la luz es $100? La gente no habla de sí, eso con los niños y decir, ¿por qué? claro, ¿Cierto? claro. Entonces, Yo creo hay veces es. que de verdad desde muy temprano deberíamos empezar a educar financieramente a los niños, porque en estos días en una charla precisamente allá en Square, Yolanda Torres nos decía, es que es muy importante que desde el principio los niños empiecen a escuchar este tipo de conceptos. Eso nunca nos lo enseñaron ni en los colegios, a duras penas en las universidades. Y yo digo que es algo que debería ser parte del día a día y de la conversación rutinaria en un hogar para empezar a familiarizarnos con estos temas y por lo menos que cuando suenen los temas no nos suenen como por allá extraterrestres, ¿no? Correcto. De hecho, yo hablo mucho de eso, de la importancia de poner a los hijos a pagar cuentas, no necesariamente de su propio dinero, sino el concepto de pagar. Para la Ok, gente, el pagar para muchos es algo negativo. O sea, sí, ay, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, y lo hablan con sufrimiento. ¿Por qué? La utilizaste, ¿cierto? Fue lo que te permitió calentar la comida. Agradezcamos el
pagar. Entonces, es enseñarles a los niños ver el pagar como algo positivo, el Sí, ver una cuenta como algo positivo, pero hay veces por esa mentalidad, eso es lo que hablábamos, esos virus mentales, creemos que el pagar es malo. ok. Eh, el Espérate que se te cayó de nuevo, se cayó de nuevo. ¿Qué tal ahí? Sí está. Sí, está muy interrumpida la señal y se nos va perdiendo en muchas cosas que son súper importantes, esos conceptos que estás mencionando. Entonces, decías, bueno, tenemos que honrar la capacidad de pagar y estar felices porque podemos hacerlo, además porque eso representa que estamos reconociendo un servicio que nos fue dado, que debe tener un costo y, por supuesto, la manera de honrar ese compromiso es pagar, ¿sí? Pagar, correcto. Y Pagar bueno, y puede el hacer ahorrar, parte, pagar puede hacer parte de esa prosperidad financiera y de ser ricos, entonces, claro. total. Y no solamente pagar, sino enseñar a gastar. Ok, Nos dedicamos a enseñarles a ahorrar a los hijos, pero no a gastar. sí, Ahorrar es lo más fácil, o sea, guardar dinero es lo más fácil. Lo que tenemos claro, que enseñarles a los niños es cómo gastar. Entonces, tiene mucha más enseñanza para un niño de 8 años que sí, tú les des 5.000 pesos, $5, lo que sea, y que tú lo lleves a enseñar y mostrarle cómo no se puede comprar algo de $6 porque solo tiene 5. claro, ¿Cierto? Pero ¿qué les enseñamos a hacer? Ahorre, 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 rompa el marranito, gásteselo todo. bien. Eso es lo que se le enseña a los niños. Entonces, como adultos, creemos que eso es lo que hay que hacer, Usted gásteselo todo, podría decir también que una de las formas de encontrar esa prosperidad financiera es no endeudarnos, no no meternos endeudarnos. mucho en tarjetas de crédito. Yo creo mucho en no vivir nunca de las tarjetas de crédito. Creo en la deuda buena, creo en el apalancamiento, pero esto es cuando tú ya eres un inversionista experto. Ok, Las tarjetas de crédito solamente deben ser una opción como un medio de pago, no una extensión de ingresos. ok, Eh, Me encanta cuando ganar millas, ganar puntos, pero si tu salario es $1.000 y tú tienes una tarjeta de crédito de 2.000, eso no quiere decir que tú te puedes gastar 2.000, solamente te puedes gastar 1.000. ajá, Cierto, pero como medio de pago las tarjetas son excelentes para crear una historia crediticia, para que cuando te quieras endeudar con deuda buena tengas la capacidad. ok, Y después del apalancamiento, cuando tú tienes esa disciplina y aprendes el juego del apalancamiento, esto es lo que hace potencializar y alcanzar la riqueza. bien. Hay otro arquetipo, otro perfil que tú llamas el hacedor. ¿Qué es ese perfil del hacedor que me llama la atención? Sí. Es como diríamos en inglés, son estas personas que do. O sea, hacen, Ah, hacen, hacen, hacen. ok. Mientras más cosas tienen por hacer, más tiempo tienen. Uy, qué Yo tuve una lástima, es que época se de nos mi vida, está cortando mucho la señal pero y no quisiera dejar eso ahí. Mientras más que decías, voy a salirme, me salí del internet del hotel porque a lo mejor con mi línea de celular vamos a estar mejor. ¿Qué tal me oyes ahí? ahí te estoy oyendo perfecto. Bueno, sigamos así entonces, porque yo creo que Ponerle es la como la línea del imagen por hotel. momentos, pero te escucho, que eso es lo más importante. Listo, listo. Entonces, bueno, te decía que el hacedor es un perfil. Yo fui muchos años de mi vida así, que ante la presión y ante muchas cosas por hacer, más éxito y más organizados somos. Ok, Es curioso como yo llegué a descifrar este perfil, y es porque son las personas con supuestamente menos tiempo
O sea, el hacedor es muy el CEO de una compañía que por Sí, su organización y disciplina, tú no entiendes cómo hacen todo lo que hacen, pero simplemente son hormiguitas. O sea, a toda hora están haciendo, no desperdician su tiempo y se organizan de forma tal que les da tiempo de todo. qué bien. Eh, yo diría que el hacedor puede sufrir de lo que hoy en día se habla tanto del burnout, de Una cuando una persona se quema detalle, porque sí, se estalla. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado y saber tener ese balance, porque todo en exceso es malo, pero ok. es esa capacidad de disciplina y orden y son los que más hacen, calladitos como hormiguitas, hacen. Si tú fueras a elegir un perfil que dirías, este es el perfil ideal, ¿qué nos podrías decir? Pues yo digo que el innato, ahí de pronto el título no es el mejor, porque para mí el innato es la combinación de todos los perfiles exitosos. Ok, Entonces, el innato se puede construir o se pueden hacer. Como te explicaba, un mínimo porcentaje, un mínimo porcentaje de la humanidad nace como innato, pero si tú logras construir el perfil innato, que es la combinación de todos los perfiles exitosos, ese es el ideal, porque es combinar la información con el hacer, con la intuición y o sea, lo tiene todo. qué bien, qué bien. Bueno, Caro, aquí vamos ya llegando casi al final de nuestro live y yo no puedo dejar de preguntarte, bueno, en este momento, si tú fueras mi guía millonaria, ¿qué me aconsejarías invertir ahora? Si obviamente eso depende pues mucho de las características de cada individuo, de su situación personal, yo sé que hay muchas variables, pero una cosa general donde tú dijeras, vale la pena invertir en este momento en. Pues mira, Alejo, a mí me encantaría poder responder esa pregunta, pero casi siempre la digo esto. Yo he tenido estas expresiones al frente de mi escritorio. Tengo un dinerito, solo tengo 10 millones de dólares, Un dinerito. un Bueno, dinerito, solo tengo 10 millones de dólares. Como también he recibido, tengo un dinerito, tengo $200. ¿Qué es lo que pasa? El que reunió esos $200 como ahorro, pues lo ve su como, montaña. O claro, sea, lo ve como su todo, ¿cierto? El sí, que tiene esos 10 milloncitos, probablemente tiene sus 100 millones, ¿cierto? Entonces, es, hay como depende, ¿cierto? Pero si voy a hablar como de categorías, si es un dinero del cual tú no dependes para vivir, si es un dinero que no son los ahorros de toda tu vida, yo en este momento se la jugaría al Bitcoin, no a ok, cualquier criptomoneda, solamente el Bitcoin, sí, no manejado por otros, haciéndolo uno mismo, no metiéndose en ningún tipo de pirámides, porque aquí es donde empieza la cosa peligrosa. O sea, tú mismo puedes comprar Bitcoin. Cara, ¿cómo compro Bitcoin? Métase a un tutorial en YouTube gratis y empieza a investigar cómo comprar Bitcoin, cómo abrir una billetera, cómo tener una billetera fría. Invierte en Bitcoin. O sea, esa es una forma para alguien que quiere dejarlo ahí y esperar a que crezca solo. o Me sea, que parece una no buena tiene opción. afán, que no tiene afán. Que no tiene afán y que no necesita ese dinero para vivir. Los ahorros de la vida yo no los metería todos en Bitcoin, metería un poquitico. Propiedad raíz es algo con el que tú solito puedes empezar a crecer y se puede hacer parte de tu día a día.
Todos tenemos que pagar Ujú. por vivienda. Entonces, si vives, dependiendo en qué ciudad vives, si vives en una ciudad donde hay una valorización constante, es una forma en la que no te das cuenta de, bueno, te compras tu propiedad, se va pagando solita, pasan los años y cuando menos piensas, si tienes un préstamo va a estar paga y Claro. se va a ir valorizando. Eh, no creo en guardar dinero debajo del colchón. Los asesores financieros hablan muy mal de los CDTs, por ejemplo, pues porque el CDT no cubre casi que ni la inflación, pero siempre he dicho es preferible poner el dinero en un CDT a tenerlo debajo del colchón. Claro, Eh, por entonces sí, o sea, es una pregunta que hay que responderla con un depende. Sabía yo que eso me ibas a responder, pero de testarudo te la hice porque hay mucha gente que se hace esa pregunta y cree que hay una respuesta mágica para eso y que de un día para otro, como lo dijiste al principio, ya puedo ser millonario, pero ya nos damos cuenta de que esto requiere una metodología, requiere una guía de Que manejo de sí todas les estas. puedo decir, si una persona tiene $1,000, haz algo para que mañana esos $1,000 sean 1,001, para que al Ok, otro día sean 1,002. Entonces, si tú me dices, Caro, ¿cómo? Pues muy sencillo, vaya y compre un paquete al por mayor de Coca-Colas y véndalas a $1 más. Pero hacer, haz algo para multiplicar, no lo dejes en esos 1,000. O sea, cómo claro. llegar, y pues eso es lo que a mí me gusta hablar, es cómo empezar poco a poco a multiplicar para que en el momento en que ya estamos hablando de $10,000, bueno, ok, ya podemos tener un plan de acción. Ok. Hoy en día, desafortunadamente, con $1,000 es muy difícil, pues considerar una buena inversión. Entonces, simplemente con compra de insumos de algo y que tú mismo lo estés multiplicando, esa puede ser una estrategia simple. Ok, ok. Una última pregunta, Caro, porque se nos acaba el tiempo y esto se fue volando definitivamente, pero nos van a quedar muchísimos interrogantes que seguramente ese día también vamos a dilucidar y por supuesto también en la charla del 22 de abril en Square. Por cierto, ahí está fijado el teléfono para que se inscriban en esa charla del 22 de abril. Vamos a estar con Jaiber y con Carolina. Va a ser una charla muy, muy especial, además de divertida, repleta de anécdotas, de cosas que yo sé que nos encanta contar a todos. Y obviamente este jueves 3 de abril en el lanzamiento de Una Guía Millonaria, el primer libro de Caro Hernández que nos va a compartir a nosotros en la librería Panamericana este jueves 3 de abril, 6 de la tarde, corrijo. Listo. Y esa última pregunta entonces, Caro, es, ¿existe un método para salir de deudas o no? Sí, hay un método que nunca, o sea, no he podido llegar a saber quién lo inventó, pero lo utiliza Dave Ramsey en Estados Unidos, que es como una guía millonaria, llamémoslo así, que se llama el plan bola de nieve o plan avalancha. Hyber lo comparte mucho, yo lo compartí en mi libro porque me parece una forma muy efectiva de salir de deudas. Es un sistema muy fácil. Si se busca en internet, como les digo, lo tengo en el libro, pero si se busca plan de bola de nieve para salir de deudas o plan avalancha, es un método muy bueno. Lo único que necesitas es disciplina, no más. Pero Bien, es bien. posible, sí. Está descrito en una serie de live que hicimos con Hyber hace algún tiempo, que la pueden buscar ahí en la página de YouTube, Alejandro Posada Beut, y pueden buscar un curso de finanzas con Hyber Pérez, y en uno de esos capítulos está descrito ese sistema de la bola de nieve. Caro, no sabes cuánto te agradezco que hayas aceptado esta invitación. La verdad es que yo creo que es apenas un abrebocas a lo que se viene con todo lo que en tu libro nos vas a contar y creo que de verdad ha sido un momento maravilloso para empezar a darnos cuenta y por lo menos interrogarnos, bueno, ¿a qué perfil pertenezco yo? Y cómo poder moverme de ese perfil si es que estoy dentro de los perfiles financieros que tú llamas no exitosos, el todo sin acción, el miedoso, el soñador parlanchín, el superficial o fácil de deslumbrar y el informativo paralizado, es que tú dices, ¿no? Sí, correcto.
correcto, correcto. Y qué rico Y sí, que todos tienen podamos, su contraparte. eso, en ese grupo 2, ¿no? Que podemos Ajá, decir entonces el correcto, aprendiz confía, el lanzado, el informado activo, el hacedor y el innato, ¿no? correcto, correcto. No, Ah, no, Dios, ya. No, es- muchísimas gracias. nos lo vamos Feliz a de estar gozar. acá y muy agradecida por este espacio. Qué rico, como decía al principio, aportar ese granito para todo el que sienta que en este momento lo necesita. Aquí estoy. Así que muchísimas gracias. Queda colgada esta información en el perfil de Caro. No sé si ponemos a Jaiber también como colaborador, no sé si hacerlo o no. De todas formas, le voy a extender la Sí. invitación y que ya él decida si la acepta o no. Y pues qué rico que de verdad podamos compartir todas estas cosas. Y mañana nos encontremos entre millonarios. Ya saben, pues, Excelente. jueves 3 de abril, 6 de la tarde, vamos a estar con Carolina Hernández en el lanzamiento de su libro, Una guía millonaria. Chao, Caro, un abrazo Muchas y un abrazo gracias. para todos. Bueno, muchos saludos. Chao, chao. Gracias. Chao.